Buenas noches. Como siempre, por supuesto, San Expedito, y más ahora casi ya finalizando este 2021, nos acompaña y vamos a recibir el próximo año trabajando, y allí también va a estar nuestro protector, nuestro santito de las causas justas y urgentes, siempre para allanarnos el camino. A propósito de ese camino, estaba pensando en el día en que la oposición en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación, decidió partidariamente, en el marco, en el escenario político, rechazar el presupuesto y a partir de ahí generar un sinfín de problemas, sobre todo a las provincias. Porque la ley de leyes, la madre de las leyes, que es el presupuesto nacional, implica el compromiso de la nación con las provincias, suscripto no en un convenio que lo hace el gobernador de una provincia y el presidente de la nación o un ministro de la nación, sino un acuerdo político que se suscribe a través del ejercicio de los poderes, en este caso del poder legislativo. Y que las provincias se queden sin obras fundamentales que incluso vienen desarrollándose, vienen construyéndose y continúa la ejecución con el próximo ejercicio, es de una precariedad política enorme, más allá de que los medios concentrados, los medios nacionales quieran disfrazar este tema como que en el presupuesto, y sobre todo los economistas que están dentro de Juntos por el Cambio, quieran disfrazar de que este presupuesto responde a un perfil ideológico, a un populismo que a cuestiones prácticas, pragmáticas, ortodoxas en el capitalismo, en la economía, en la macroeconomía. Ahora, hay una casualidad que aquellos que defendieron el rechazo del presupuesto no lo dijeron. Y de alguna manera beneficia al oficialismo, al presidente de la República, Alberto Fernández, beneficia a la gestión que está llevando adelante el ministro de Economía, Guzmán, beneficia incluso al color político que está gobernando, al Frente de Todos, porque en el presupuesto no estaba contenido los pagos de intereses que se tenían que hacer al Fondo Monetario para poder, después de un acuerdo que si se llegara con el presupuesto aprobado, para poder ejecutarlo. Y entonces allí la gran pregunta que disparó esta huida y esta argumentación de que porque habló Máximo Kirchner y planteó eso precisamente,
de qué se hace cargo el gobierno de macrismo endeudando al país en 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario sin que eso pasara por el Congreso, como debía pasar la aprobación del presupuesto o como debía pasar si hay por ley, si hay un acuerdo con el Fondo Monetario que significa más endeudamiento. Por la Constitución, lo que significa endeudamiento tiene que pasar por el Poder Legislativo. Esto es de suyo, es el ABC, digamos. Entonces, se calcula que los diputados que vienen de las provincias, pero que pertenecen a un partido o al otro, mire, esto ocurrió siempre con el que gobernó, ya sea peronista o radical. Y la oposición, ya sea peronista o radical, siempre actuó de la misma manera. Es como una especie de norma o de catálogo que nadie se anima a cambiar el paradigma. El sistema de la política debería pensarse desde otro lugar, con otra mirada. Y entonces las provincias como el Chaco, donde 3 diputados de la oposición votan en contra de las obras que van a realizarse, incluso en los lugares de origen de donde son esos diputados, porque pertenecen a otro color político, porque pertenecen a otra ideología. Pero las obras se hacen para todos los chaqueños, no para los chaqueños que pertenecen al Frente de Todos y los chaqueños que pertenecen a Juntos por el Cambio no disfrutan de esas obras. O si fuera al revés, no disfrutarían de las obras los peronistas, digamos, o los socios de los peronistas. Así, con esta simpleza etimológica, no se habla en el Congreso Nacional. Ni siquiera los representantes que son o que deberían ser más prácticos del Frente de Todos, decirle esto. Miren, muchachos, lo que pasa es que ustedes rechazan el presupuesto porque si lo aprobaran estarían legitimando el préstamo irregular que tomó la Argentina y que le dio el Fondo Monetario. Un préstamo no solo irresponsable, sino irresponsable porque no se aprobó por el Congreso. O sea, esa toma de dinero no pasó por el Congreso. Usted lo sabe a eso. ¿Por qué no lo dicen los diputados de Juntos por el Cambio? Entonces, no solo fue una toma irresponsable de deuda, sino que fue una toma irregular de la deuda. Debería estar todas las miradas puestas en la justicia, en Comodoro Pi desfilando, quienes fueron los que propugnaron, avalaron la toma de los 45.000 millones de dólares, que incluso no está volcado en autopistas, en puertos, en escuelas, en fin, en plantas potabilizadoras, plantas cloacales, en nada. ¿Por qué? Porque el propio Mauricio Macri, expresidente de la Nación, confesó en un programa de televisión que tuvieron que darle a los bancos esa plata porque por las dudas que ganara el kirchnerismo. Fíjese, si eso lo hubiera dicho alguien del Frente de Todos hubiera sido un escándalo. Este es el punto. No hay sinceramiento. La política debe sincerarse. No puede seguir en este escenario con estos gastos,
Como que también rechazo lo que hizo el presidente Alberto Fernández de darle 20.000 pesos, un bono, a los activos. Con todo respeto, está loco el presidente. ¿Cómo le da 20.000 pesos? Si usted me dice que le da a los jubilados, bueno, se puede entender. Pero a los activos, ¿en concepto de qué? ¿Para que gasten en Navidad? Muchachos, dejémonos de joder. Entonces, en ese escenario, las provincias han sido perjudicadas profundamente. Mire, a propósito de eso, el presidente de la Nación se reunió con 13 gobernadores justicialistas. Entre ellos estaba el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Yo quiero, director, que usted me ponga en el aire el informe que hizo al llegar al Chaco de la reunión que mantuvo el titular del Poder Ejecutivo Provincial, el contador Capitanich, con el presidente de la Nación, con el resto de sus pares e incluso con el jefe de gabinete Juan Mansur, que es el gobernador de Tucumán. Vamos a escuchar, director, la nota. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, nosotros durante el transcurso del mediodía de hoy, en la residencia presidencial de Olivos, un conjunto de gobernadores, hemos tenido la oportunidad de compartir una extensa reunión con el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, quien estaba acompañado por el doctor Juan Mansur, jefe de gabinete de ministros, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo. La agenda que hemos abordado tiene que ver con la sanción, o mejor dicho, la ley de presupuesto y el voto contrario por parte de la oposición, que implica una reformulación desde el punto de vista de la implementación de las medidas con el objeto de garantizar la asignación de los recursos para la ejecución de las políticas públicas en cada uno de los distritos, o sea, en cada una de las provincias y municipios. En consecuencia, acá mismo yo estoy organizando una reunión con el equipo de trabajo con el objeto de identificar cada una de las obras para verificar las fuentes de financiamiento, y tenemos que hacer un reporte para el día viernes. De manera que nosotros lo que vamos a hacer es la identificación de cada una de las obras, como así también el subsidio para el transporte público de pasajeros y también el subsidio a la energía, a los efectos de garantizar que eso sea posible de financiar y ejecutar durante el ejercicio 2022. He observado que gobernadores de la oposición, junto al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plantearon la necesidad de hacer un nuevo presupuesto. Eso no es posible porque la verdad es que lo que prescribe la Constitución Nacional es muy claro en el sentido de que no puede tratarse hasta el año próximo, y es posible pensar en el tratamiento hoy, seguramente en la Cámara de Diputados de la Nación, para revisar lo que venía como sanción, media sanción en senadores respecto al impuesto a los bienes personales, no incorporado al proceso económico, y también respecto al tema de impuesto a las ganancias. Eso nos está afectando en la provincia del Chaco en más o menos cerca de 10.000 millones de pesos. Pero también la actitud irresponsable de la oposición generó naturalmente la imposibilidad fáctica de establecer un mecanismo de financiamiento para el puente Chaco Corrientes u otras obras que nosotros la teníamos contempladas. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es revisar proyecto por proyecto, partida por partida, para informar al pueblo de la provincia del Chaco respecto al impacto que tiene para nosotros la no ejecución de obras de infraestructura producto de la actitud absolutamente irresponsable por parte de los legisladores de la oposición. Pero bueno, esto es lo que vamos a tratar de hacer con mucho esfuerzo durante el transcurso de hoy hasta el viernes para garantizar que efectivamente esto se ejecute. También con el presidente, aparte de esto y del consenso fiscal, porque más o menos hemos acordado los términos, hemos tratado el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente nos ha informado respecto a las características del proceso de negociación.
y obviamente lo que hemos establecido es la búsqueda del mejor acuerdo posible. Recordemos que los primeros 4 años, a partir del año próximo, en el proceso de renegociación de la misma, es decir, del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, implicaría pagar los servicios de intereses durante 2022, 2023, 2024, 2025, para pagar 2026 los servicios de intereses y de capital de la deuda. Y recordemos, porque esto es bueno recordar, que entre 2015 y 2019 el presidente Macri tomó deuda por casi 100.000 millones de dólares, hubo fuga de capitales por 88.000 millones de dólares, o sea, para que quede claro qué significa eso, el Estado se endeudó en dólares, o sea, moneda dura, en moneda extranjera, para que grupos de inversión especule financieramente y saque la misma plata afuera, la deuda queda del Estado y aquí no se hicieron ni puentes, ni carreteras, ni obras de energía, ni viviendas, ni se resolvió el problema de crecimiento de la economía, ni se generaron radicaciones de más inversiones, ni de más industrias, ni de más empleo. Por lo tanto, también en ese contexto, los fondos de inversión salvaron su ropa con una fuga de capitales extraordinaria y una tasa de ganancias fabulosa y una deuda de casi 45.000 millones de dólares que la tenemos que afrontar ahora. De manera que el máximo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es lograr el mejor acuerdo posible, entendiendo que es una deuda contraída de una manera absolutamente irresponsable. Así que ese es el contexto, digamos, entre consenso fiscal, lograr la identificación de las obras para el financiamiento por el presupuesto y los alcances que se están discutiendo en materia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son los 3 temas que hemos abordado con mucho detalle durante la reunión de hoy. ¿Sabe qué? La gran pregunta es, ¿qué hacen aquellos radicales que tienen otro concepto de lo que es el radicalismo, que se rompa pero que no se doble, el radicalismo de la revolución del parque, el radicalismo de la reforma universitaria? Ese radicalismo está representado o está inmerso en este periodista. Yo siempre dije que soy radical, por eso lo respeto mucho al diputado Leandro Santoro, al humorista Nito Artaza, ex senador, que se pararon y contra viento y marea dijeron: yo prefiero apoyar lo nacional y popular y no al neoliberalismo, que representa Juntos por el Cambio. Imagínense, como dice el tango Cambalache, todo en el lodo nos vamos a encontrar. Milei, López Murphy, que culpa de López Murphy, lo echaron, y los radicales de ese tiempo sufrimos la peor denotación que existe, con De la Rúa. Entonces, ¿de qué radicalismo me hablan? De ese del Irigoyen, del de Arturo Illia, de Alfonsín. Mire, yo me quedo con el radicalismo de Alfonsín, de Irigoyen, de Alem, de Arturo Illia, y no este radicalismo, que en Gualeguaychú traicionaron las propuestas. Yo le preguntaría, usted sabe que no quieren venir a este programa. Antes Karim Peche venía, yo pensaba que me respetaba, como yo lo respeto a él, pero como yo lo cuestionaba por las sorpresivas reacciones que tenía el diputado,
había tomado la decisión de hacer causa común con el diputado Gutiérrez, con el diputado Esdero, de no venir a este programa. Pero yo pensaba que podían tener otra visión Juan Carlos Polini, intendente de Dugrati. ¿Cómo se entiende que Juan Carlos Polini rechace el presupuesto, no vote el presupuesto de los fondos que van para su provincia y él se abrace con Capitanich en Dugrati al inaugurar las obras que inaugura Capitanich en Dugrati? ¿Cómo se entiende eso? Si eso no es el tango cambalache, dígame qué es el tango cambalache. ¿Cómo es posible que Gerardo Cipollini, ex intendente de Saspeña, hoy otro Cipollini está recibiendo obras del gobierno de la provincia, no es capaz de decirle, che Gerardo, ¿por qué no aprobás el presupuesto? ¿No es que nos perjudicaba todo acá? ¿Qué tiene que ver el radicalismo con esto? Entonces, hay que cambiar los paradigmas. ¿La banca de quién es? ¿Del partido o del pueblo? Y si no, ¿para qué lo llevan al pueblo a votar? Porque este es el punto. Muchachos, hay que animarse, los políticos tienen que animarse a meter el bisturí en lo más profundo. Porque este sistema político está perimido. No funciona, encima tiene el gasto de la política hoy es excesivo. ¿Cómo el presidente va a darle 20.000 pesos, insisto, 20.000 pesos al sector activo, a los empleados públicos de la nación? Miren la diferencia, Capitanich le dio 4.000 en noviembre y 5.000 en diciembre, mediante un decreto, a los pasivos, no a los activos. Insisto en esto. ¿Por qué no hicieron una conferencia de prensa Juan Carlos Polini, Gerardo Cipollini y Marilú Quiroz, exponiéndose ante la prensa? El primero que iba a estar sentado era yo, o sería yo, anunciando que no aprobaron el presupuesto y diciendo, bueno, señores, esperamos preguntas. Y la primera pregunta que yo le haría, dígame, ¿a usted le interesa más su filiación partidaria que el pueblo? Entonces usted tiene que ser, si no es candidato a senador, que no sea nada. Porque el de senador más o menos representa a la provincia y hay acuerdos políticos, ese puede ser. Pero diputado no, porque diputado representa al pueblo. Eso es lo que se dice etimológicamente, pero es mentira. Entonces, digamos que tampoco el periodismo de la provincia ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el periodismo también debe federalizarse. No puede ser que los medios nacionales entren en las provincias como Pancho por su casa y modifiquen la estructura. No puede ser. Tiene que haber, claro, pero para eso los periodistas del interior tenemos que ir sobre los periodistas de Buenos Aires. Lo mismo que hoy se dieron cuenta, los políticos del interior van hacia los políticos de Buenos Aires. Seguramente la semana que viene vamos a invitar, tenemos varias perspectivas, pero es el último programa del año. Hasta incluso queríamos invitarlo al gobernador de la provincia para que nos venga a contar cuáles son las obras que se pierden, concretamente, con monto y todo. Porque hay obras que no se van a poder hacer, porque no hay presupuesto. Y esto de que, como lo dijo el propio Capitanich,
que había una especie de onda de algunos gobernadores provinciales con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en querer hacer otro presupuesto, tratar otro presupuesto. No se puede, porque la Constitución habla de que una ley no se puede tratar dos veces en el año, dos veces en el mismo año. Y como ahora la Cámara de Diputados, el Congreso terminó, no se puede, antes de este año no se puede llamar a una extraordinaria, o no se puede, se puede llamar a extraordinaria a partir del 1 de enero, es otro año. Entonces puede ser, pero otro presupuesto. ¿Pero quién gobierna entonces? ¿El Poder Legislativo? ¿Para qué el pueblo votó a un presidente? Todas estas distorsiones que hay en el enfoque de la política, mire, qué interesante sería que podamos conversar con el ministro de Educación, Aldo Lineras, para decirle, ministro, más allá del tema administrativo, salarial, ¿cuáles son los contenidos pedagógicos para los chicos de la escuela secundaria que se metan en la política y que no se piense que la política es mala palabra, sino que al contrario, es la única salida para cambiarle la cabeza a la gente? La semana que viene la seguimos. Chao.